¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Electric Class. En este video veremos algo tan fundamental que debemos de saber acerca de la electricidad. Hablaremos de un principio importante para el mejor entendimiento de los circuitos eléctricos. Y esto es nada más y nada menos que la ley de Ohm. Bueno, comenzamos. Es una ley que se encarga de explicar el comportamiento de la electricidad mediante estos tres conceptos importantes: voltaje, intensidad y resistencia. Voltaje se representa en la fórmula con la letra V, intensidad con la I y resistencia con la R. Su unidad de medida es en voltios y se representa con la letra V. El de la intensidad o corriente, su unidad de medida es en amper y se representa con una A. El de la resistencia, su unidad de medida es ohm y se representa con el símbolo omega. Empezaremos declarando que la ley dice que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado y lo inverso a la resistencia. Bueno, esto lo vamos a entender mucho mejor utilizando la fórmula. Aquí dibujé el triángulo que contiene las variables. Dibujé así la fórmula para aplicar una técnica sencilla y poder despejarlas, y así conocer sus respectivas fórmulas de las tres variables que observamos aquí, que son las de voltaje, intensidad y resistencia. La técnica trata que tendremos que tapar la variable que queremos obtener. Por decir, yo quiero obtener la de voltaje. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí voltaje igual a, y notamos que intensidad y resistencia se están multiplicando en la parte de abajo. Así como tal, lo vamos a colocar en la fórmula de voltaje. Para calcular la resistencia de un circuito tenemos que dividir el voltaje entre la corriente. Entonces tapo resistencia y efectivamente voltaje entre intensidad. Ponemos aquí resistencia igual a voltaje entre intensidad. Para calcular la intensidad tenemos que la corriente es directamente proporcional al voltaje, como podemos notar ahí, e inversa a la de la resistencia. Así que tapando intensidad tenemos que voltaje entre resistencia. Una vez conociendo estos datos podremos aplicarla en un circuito eléctrico, y para eso traje unos ejemplos y ejercicio que resolveremos para obtener los datos deseados por cada fórmula. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo y dice que hay un circuito alimentado a 20 volts que presenta una resistencia de 80 ohms. Calcula la intensidad de corriente que circula por el circuito. Ya dibujé lo que viene siendo su respectivo circuito. Para basarnos mejor, lo siguiente que vamos a hacer es poner los datos proporcionados por el problema. Y tenemos que voltaje igual a 20. Y tenemos 80 ohms, una resistencia de 80, igual a 80 ohms. Y lo que queremos conocer aquí es la intensidad. La intensidad queremos conocerla. Voy a pasar los datos al circuito aquí. 20 volts, una resistencia de 80 ohms y queremos conocer la intensidad. Ahora sí, vamos a pasar a la fórmula. La fórmula queremos conocer intensidad o corriente. Entonces, tapamos intensidad y nos dice que voltaje entre resistencia. Así que intensidad, voltaje entre resistencia. Para la solución solo vamos a sustituir los valores que tenemos aquí de respectivas variables. Entonces nos quedaría así.
20 entre 80 y nos da 0.25 y la unidad de medida dijimos que de intensidad es ampere. Entonces ese sería el resultado de este problema. En este ejemplo tendremos que buscar el valor de la resistencia y el ejemplo dice: calcula la resistencia que habrá que poner en un circuito alimentado a 110 volts si queremos que pase una corriente. Procedemos a hacer es buscar los datos. Dice que tenemos un voltaje de 110 y tenemos también 0.5 ampere. Calcula la resistencia, entonces queremos saber el valor de la resistencia. Igual a una incógnita. Fórmula. La fórmula. ¿Qué es lo que queremos sacar? Resistencia. Ponemos otra vez el dedito aquí en la resistencia y nos dice que resistencia es igual a voltaje entre intensidad o corriente. Ponemos resistencia igual a voltaje entre intensidad. Lo que sigue hacer es solo sustituir los valores de estas variables, de estas dos, que es voltaje y intensidad. Y nos quedaría resistencia igual a 110 entre 0,5. Tenemos una resistencia de 220 ohms. Fácil, ¿no? Esto es de lo más sencillo de la ley de Ohm. Ahora vamos con el ejemplo número 3. En este tercer ejemplo vamos a calcular el voltaje. Dice, el circuito es recorrido por una corriente de 1.5 ampere y presenta una resistencia de 160 ohms. Calcula el voltaje. Y como en todos los demás ejercicios vamos a obtener los datos. Nos dice que tenemos una corriente de 1.5 ampere. 1.5 ampere y una resistencia de 160 ohms. Calcula el voltaje. Voltaje va a ser nuestra incógnita. Proseguimos con la fórmula. Queremos obtener voltaje. Hacemos el mismo procedimiento y nos queda que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Sustituimos los valores de estas dos variables y nos da un resultado de voltaje 1.5 por 160. Voltaje igual a 240 volts. Y eso sería todo. Bueno amigos, y así damos por terminado este video. Y ya saben, si tienen algunas dudas, déjenme su comentario que estaré leyendo cada uno de ellos. Y si te gustó el video, te invito a darle me gusta y apoyarme a suscribirte, activar la campanita de notificación para estar al tanto de nuestro próximo contenido.